que el Renacimiento, pero en España, ese es el siglo de oro. O sea, este movimiento que también también lo tomaron los españoles, solo que en España no se conocía solo como el Renacimiento, sino como el siglo de oro, porque fue que España logró sobresalir, ¿verdad? Al lograr sobresalir junto con otras naciones europeas, va a tener el ritmo de cambios que imponen acontecimientos en España, como la invención de la brújula, la certeza de que la Tierra es redonda, el descubrimiento de nuevas culturas, por eso fue significativo, ¿verdad? En América, el descubrimiento de América en Europa, principalmente en España, porque fue Cristóbal Colón quien descubrió América, ¿verdad? Entonces, estos descubrimientos dieron lugar al nuevo pensamiento antropocéntrico, que de una forma más sosegada. Pero España no se cierra a las nuevas influencias, ¿verdad? Todo esto que había sucedido, a todas estas ideas del Renacimiento, pero también dejó muchas tradiciones de la Edad Media, y entre ellas principalmente lo de el poder o la importancia de la iglesia. Esto es importante, ¿verdad? En España, por eso se distingue este siglo de oro por la unidad política y religiosa. O sea, está bien que haya política, pero el poder también va con la iglesia. Y sabemos, ¿verdad?, que era muy importante lo que la iglesia decía. La armonía de tendencias contradictorias como tradición religiosa y paganismo clásico, esto todavía lo tenían, lo popular y lo culto, lo ideal y lo real. La tradición local, ¿verdad?, empalmada con la universal. Entonces, ellos no dejaron por un lado estas ideas, sino al contrario, las unieron, ¿verdad? O las mantuvieron, y como decía, lo ideal con lo real, y se funde la historia con lo legendario, donde existe una auténtica preocupación por la excelencia estética, creativa y realista. Entonces, todos los avances, podríamos decir, los cambios en las artes, ¿verdad?, lo tomaron para la iglesia. Por eso vemos las grandes y bellas, ¿verdad?, iglesias que hicieron todas las iglesias católicas, y bien estéticas, también muy, muy bellas, utilizando el oro, utilizando también en las imágenes, ¿verdad?, en todas estas imágenes del catolicismo, y también las pinturas, esta perfección en estas pinturas, ¿verdad? Como podemos ver de la Sagrada Familia, donde buscan tener esa perfección que se buscaba en el Renacimiento, pero lo aplicaban a la iglesia, porque esto tenía mucho poder y mucho valor para los españoles. También existe también esta diferencia, ¿verdad?, en la literatura, o estas características propias del siglo de oro, donde ya por 2 siglos se va son 2 siglos, ¿verdad?, que comienzan con la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija en 1492, y termina con la muerte de Pedro Calderón de la Barca, que fue el mayor dramaturgo de la época, en 1681. Dentro de estos géneros literarios que surgieron en literatura, destacan la novela, y su temática puede ser sentimental, de aventuras, picarescas y de caballerías.
Este nuevo enfoque que tienen en la literatura se desarrolla durante los siglos XVI y XVII, donde aborda temáticas que interesan a la burguesía, recordando esta burguesía era la clase social que había surgido, ¿verdad? Y estas, por ejemplo, en estas sobresale la novela conocida como El Lazarillo de Tormes, que fue publicado en 1554, donde Lázaro, un joven de clase baja, se ingenia o se tiene que ingeniar todo para poder sobrevivir. Entonces, es picaresca, ¿verdad? Porque es muy pícaro este Lázaro, hace de todo para lograr tener comida. También sobresale algo bastante famoso como es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1605 fue publicado, que narra la historia de Alonso Quijano, un hombre bueno que, influenciado por los libros de la caballería, emprende en su vejez la aventura de cambiar el mundo. Como un caballero, ¿verdad? Quiere cambiar el mundo de acuerdo al ideal caballeresco. Su idealismo se opone al realismo, por eso dice que este siglo de oro se caracterizaba, ¿verdad? Por lo popular, lo culto y entre lo ideal y lo real. ¿Qué es lo que sería ideal? Lo que sería lo mejor y cómo es realmente. Entonces, lo mismo sucede en esta historia, donde se encarna el ideal de la virtud en contraposición a la bajeza del mundo real. También surgen otras obras, ¿verdad? Como Galatea, Persiles y Segismunda. También algo característico de este siglo de oro, y porque es que, aparte que como nosotros tenemos mucha influencia española, es importante conocerlo, surge un arte conocido como arte barroco. Es el estilo artístico que marcó el periodo entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVII, o sea, entre 1500 y 1600 en estos años, ¿verdad? Y este arte barroco busca el rebuscamiento de formas, ¿verdad? Ingenio en la creación de refinamientos que imponen la necesidad de un esfuerzo en el observador de la obra. Para poder comprender cuál era ese contenido y ese significado. Y este arte lo podemos ver, como les decía, en las iglesias que construyeron durante la época colonial, ¿verdad? La época que era parte de Guatemala, de España, y entonces así fue como trajeron de Europa todo este arte, ¿verdad? Podemos ver si alguna vez han entrado, ¿verdad? A la catedral o a la iglesia San Nicolás, podemos ver estas características de este arte. Básicamente es un movimiento cultural español, ¿verdad? Por el tiempo que sucedió. Entonces es un movimiento donde el concepto encierra ideas escudriñadas y excesivamente adornadas. La época barroca en España suele denominarse nacional, ¿verdad? Porque ahí fue donde surgió. Entonces es esa época nacional o el siglo de oro. Como les decía, es un periodo de sorprendente riqueza y gran influencia en la formación cultural de futuras colonias americanas. Acordémonos que habían encontrado muchas riquezas aquí y las llevaron a Europa, ¿verdad? Entonces, por eso lo decían, esto tuvo gran influencia en la formación cultural y de las futuras colonias americanas, que ya empezaron a hacer todos los templos, todas las iglesias, para poder que todos los colonizados, ¿verdad? Todas las personas que ya eran parte de la colonia española pudieran acercarse a la iglesia, y fue una de las maneras, ¿verdad?, de que podían, que utilizaron durante la conquista. También esta gran influencia tuvo
o sea, tuvo gran influencia en esta formación cultural y cultivaron dos corrientes estéticas, el culteranismo y el conceptismo. Cuando hablamos de culteranismo, su principal representante fue Luis de Góngora y Argote, y es el que usa un vocabulario adornado, ostentoso, y la alteración del orden normal de las frases, conocido como hiperbatón. Esto es especialmente se da en la literatura, ¿verdad? En la poesía, y se centran en la forma, ¿sí? En la forma como redactan esta poesía. Y luego está el conceptismo, que esta otra corriente está centrada en el significado, ¿sí? De qué significa o qué quisieron dar a entender, ¿verdad? Más que en la forma. O sea, es el contrario del culteranismo. Da importancia a esa asociación ingeniosa de palabras y al uso de la antítesis y la paradoja, así como de entre términos novedosos se escribe para la inteligencia y no para los sentidos. O sea que no es cómo se percibe, sino que hay que analizarlo, ¿verdad? Esto también, este conceptismo, no solo se usa en poesía, sino también se usa en prosa, o sea, no solo en versos, sino también en prosa. Y entre ellos sobresalieron de los conceptistas, podríamos decir, son Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo. Y también, hablando de literatura, ¿verdad? Se dio el arte, la literatura dramática, ¿verdad? Porque existió el teatro en este siglo de oro. Se desarrolló el arte dramático tanto en la estructura como en el lenguaje, cómo estaba estructurado y qué lenguaje o qué expresiones utilizaban. Era la forma de entretenimiento preferido de las personas en las ciudades y se construyeron ya espacios para representaciones teatrales. Esto fue importante respecto al género dramático en esta época, ¿verdad? Que ya era, como se recuerdan, el género dramático es para las obras para ser representadas. Entonces aquí ya había un lugar donde podían representar específicamente estas obras. Se caracteriza principalmente este teatro por la unidad de acción, por el lugar y la unidad de tiempo, ¿verdad? Unidad de acción, unidad de lugar y unidad de tiempo. También tiene un único asunto fundamental, y que la acción se unifica en torno a un acontecimiento relacionado con el protagonista. La unidad de tiempo, pues, transcurre en una sola jornada, y la unidad de lugar, toda acción se desarrolla en un solo espacio escénico, ¿sí? No va cambiando de escena, sino que es todo en una misma escena o en ese mismo espacio, ¿verdad? Luego, la pieza teatral ya empieza a recibir el nombre de comedia, porque aunque no siempre es de carácter cómico, pues se tocan temas relacionados con la historia, la actualidad cotidiana, la política, las tradiciones y la religión. Y algo importante también, ya se ve la estructura, como les había dicho. Entre la estructura es que son 3 actos: el desarrollo de la trama, un nudo, o sea, un problema, algo que sucede, y luego cómo es que se va a desenlazar o cómo va a terminar, ¿verdad? Cómo se soluciona eso. Y los que salieron, ¿verdad? O sobresalieron, sus principales representantes o dramaturgos de este siglo de oro fue Lope de Vega y Calderón de la Barca. Entonces, esto es relacionado con el siglo de oro, o sea, el Renacimiento en España directamente.
Este término barroco, ¿verdad? Dice que se deriva del portugués y en castellano significa perla irregular. En italiano significa razonamiento retorcido. Entonces, por eso se denomina barroco, ¿verdad? Entonces, cuando escuchen ustedes sobre el arte barroco, ya saben a qué se refiere. Este arte o esta época que sobresalió en España